Muy bienvenidos al Diplomado Virtual Herramientas Fundamentales para la Magistratura que ofrece la Academia de la Magistratura. Estará a nuestro cargo la elaboración y esta conferencia en relación con el primer módulo que se relaciona con los principios y derechos constitucionales de la magistratura. Nos proponemos abordar básicamente el tránsito del Estado legal al Estado constitucional, el papel de los jueces dentro del Estado constitucional moderno y dentro de este paradigma neoconstitucional, el papel que juega la interpretación judicial de la Constitución y los principios de interpretación constitucional que desarrollara el Tribunal Constitucional. Por otra parte, también haremos referencia al tema de la interpretación de conformidad con los tratados, al control de convencionalidad, es decir, de actuación de los órganos del Estado en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por último, haremos alguna diferenciación entre diferentes tipos de normas, diferenciaremos entre principios y reglas y analizaremos los tipos de conflictos que se pueden presentar entre ellas y los modos de solución entre las mismas. Estos son básicamente los temas que proponemos abordar. Comenzaremos por el primero, como decíamos, el tránsito del Estado legal al Estado constitucional. Hasta el siglo XVIII, la monarquía absolutista partía de la lógica de la concentración total del poder en una única persona. El poder soberano era aquel que no tenía límites, el que encarnaba el monarca absoluto. Dentro de la lógica del despotismo, el monarca concentraba la totalidad de las funciones del poder. ¿Correcto? En este contexto era la autoridad suprema. Tras la Revolución Norteamericana, tras la Revolución Francesa, se consolida la idea de la limitación del poder. ¿Y cómo se logra la limitación del poder? Pues al modo como Montesquieu lo concibió, esto es decir, fraccionando en distintos órganos las funciones inherentes al poder del Estado. De modo que quien legisle no conduzca la política, quien conduce la política no juzgue y quien juzga no haga las leyes. Un sistema en el que los diferentes poderes del Estado contrapesen sus poderes y sus funciones. La separación de poderes garantiza la justicia, la equidad y la libertad de los ciudadanos. Entonces, avanzamos del despotismo al Estado de Derecho. Dentro de la lógica del siglo XVIII, del constitucionalismo temprano, se asumía que el legislador era quien aprobaba la norma de mayor jerarquía del ordenamiento. ¿Cuál era la norma de mayor jerarquía del ordenamiento? La ley. ¿Y por qué la ley? Porque era la voluntad, el reflejo de la voluntad popular. ¿Correcto? En consecuencia, en el siglo XVIII podemos hablar de un Estado de derecho, de un Estado legal, en el sentido de la supremacía de la ley. ¿De dónde deriva esta supremacía? De la voluntad del Parlamento, que a su vez representa la voluntad popular, que es el titular de la soberanía. Hemos pasado de la soberanía en cabeza del monarca a la soberanía en cabeza del Parlamento, en cabeza del pueblo, representado por el Parlamento. Cabría preguntarse si la ley es la norma suprema del ordenamiento, ¿qué papel jugaba la Constitución dentro de este modelo? Pues la Constitución operaba como un documento político de organización del Estado. Si ustedes revisan la Constitución de los Estados Unidos, podrán observar que la Constitución norteamericana tiene solo 7 artículos y todos ellos se refieren a la organización del Estado. Es decir, es una carta que carece de parte dogmática, que carece de catálogo de derechos fundamentales, al menos en su redacción originaria. Más tarde se van a introducir, incluso a fines del siglo XVIII, se van a introducir
una serie de enmiendas en la Constitución norteamericana que van a ser las veces de catálogo de derechos. Pero si ustedes revisan el texto original de la Constitución Federal, tiene exclusivamente parte orgánica. ¿Y por qué tiene solo parte orgánica? Porque justamente está concebido de esta manera. Es decir, la Constitución lo que hace es garantizar la separación de poderes y el funcionamiento de los órganos del Estado. Y de los derechos, de la consagración positiva de los derechos, se encarga el legislador, que es el titular de la soberanía. Entonces, cabría preguntarse, dentro de este modelo, ¿quién ejerce el control de constitucionalidad de las leyes? Y la respuesta es muy evidente. Nadie. Solo el propio Parlamento era quien podía revisar la constitucionalidad de las normas que él daba. El jurado constitucional introducido en las constituciones francesas de fines del siglo XIX era ni más ni menos que un control político llevado a cabo por lo que sería en nuestro medio una comisión de constitución del Congreso de la República. ¿Correcto? Entonces, el primer modelo de control dentro del Estado legal y dentro de su lógica fue un modelo de control político de constitucionalidad de las normas. Cabría preguntarse, en este contexto, ¿qué papel jugaban los jueces? Justamente de eso es de lo que estamos hablando. En el Estado legal, como decía Montesquieu, los jueces eran la boca muda que pronuncia las palabras de la ley. Esto es decir, el juez ejercía un poder nulo. Su función era exclusivamente la de subsunción, la de subsumir el supuesto fáctico en el supuesto normativo que hubiese previsto el legislador. ¿Correcto? La realidad, los casos de la realidad, cómo habían sido regulados por el legislador. Y el juez no tenía ninguna otra función como no fuere la de acomodar, la de subsumir el supuesto fáctico en el supuesto normativo que el legislador hubiese previsto. Sin embargo, esta lógica del Estado legal no es una lógica que se condiga con el constitucionalismo moderno. El constitucionalismo moderno evolucionó hacia la lógica de que la norma fundamental del sistema es la Constitución. Y la Constitución se encuentra en la pila, en la punta, en el extremo de la pirámide, y encabeza el sistema normativo. Entonces, asumimos una lógica distinta en el Estado moderno. ¿Cuál es? La de que la ley debe resultar conforme con la Constitución. ¿Correcto? Entonces, en el Estado constitucional ya no partimos de la supremacía de la ley, sino de la supremacía de la Constitución, donde los jueces tienen una función mucho más compleja que la que se predicaba de la judicatura en el siglo XVIII. Los jueces no son en el Estado constitucional una mera boca que pronuncia las palabras de la ley, sino que los jueces tienen el deber de resolver los casos aplicando la Constitución y las leyes. Ahora bien, la aplicación directa de la Constitución no está exenta de determinados riesgos y de determinados problemas, porque las disposiciones constitucionales tienen por su propia naturaleza una textura abierta. Esto es decir, sus disposiciones tienen muy escasamente un formato de regla, algo que vamos a ver más adelante. Tienen, y particularmente en la parte dogmática, características de principios, es decir, mandatos abiertos, como por ejemplo el de que toda persona tiene derecho a la libertad de religión. Ahora bien, ¿qué debemos entender cuando el constituyente dice que toda persona tiene derecho a la libertad de religión? ¿Cuál es el alcance del derecho a la libertad de religión? Cualquier práctica puede ser considerada y amparada como una práctica religiosa. La antropofagia, por ejemplo, podría ser considerada de esa manera. Pareciera muy claramente que no. El tribunal ha dicho, el derecho a la libertad de religión supone el derecho de creer, de tener y formarse convicciones religiosas. Pero no solo esto,
sino también implica el derecho de vivir conforme a las propias convicciones. Y si usted es testigo de Jehová, tiene derecho a oponerse a que se le realicen determinados tratamientos médicos, por ejemplo, transfusiones de sangre. O si usted es adventista, tiene derecho a que su empleador no le obligue a trabajar los días sábados, por cuanto son estos días dedicados al culto de acuerdo con la convicción religiosa de estas personas. En consecuencia, el derecho a la libertad de religión supone el derecho de creer y también el derecho de vivir conforme a las propias creencias. Y como derivado de esto, también el derecho de objetar por razones de conciencia. ¿Correcto? Es decir, el de formular objeción a la realización de determinados actos o prestaciones en virtud de razones de orden religioso. Y además, también ha dicho, supone el derecho de participar en los actos inherentes al culto. Esto es decir, si usted es católico, tiene derecho de participar en la misa, en los sacramentos y eventualmente, por ejemplo, en otra manifestación religiosa, de la práctica religiosa, como en la procesión. Por ejemplo, las procesiones suponen una práctica religiosa de quienes creen o adhieren a la fe católica, pero que pueden suponer alguna forma de restricción de otros derechos de los ciudadanos o del resto de los ciudadanos, como por ejemplo la libertad de tránsito. Naturalmente, el desplazamiento de una procesión por la ciudad supone alguna forma de restricción, lo que no quiere decir que una procesión no deba ser tolerada. Lo que hay es que adoptar medidas administrativas para derivar el tránsito y que la ciudad no colapse. Pero es ejercicio legítimo de un derecho el de que los creyentes participen en los actos de devoción inherentes al culto. Entonces, como ustedes podrán apreciar, toda esta construcción no está en la Constitución. La Constitución lo único que dice es que la persona tiene derecho a la libertad de religión. El juez, y en última instancia el Tribunal Constitucional, son quienes le van a acabar dando contenido a estas disposiciones constitucionales de textura originariamente abierta que contiene la disposición constitucional. Entonces, este ejemplo me parece que deja bastante claro cómo ha cambiado la labor del juez en el tránsito del Estado legal al Estado constitucional. Tenemos hoy un juez que no es la boca que pronuncia las palabras de la ley, sino que es un juez obligado por la Constitución y que eventualmente en sistemas como el norteamericano y como el nuestro puede inaplicar la ley a determinado supuesto, a determinado caso, en virtud de razones relacionadas con los derechos fundamentales. En el paradigma neoconstitucional, en la concepción del constitucionalismo moderno, podríamos decir que se presenta una prevalencia de los principios sobre las reglas. Esto es decir, estas exigencias derivadas de los derechos fundamentales para el conjunto del ordenamiento jurídico. Decíamos, si la norma constitucional es efectivamente una norma jurídica suprema, pues entonces necesariamente esto implica que los actos y las normas de rango inferior a la Constitución deben resultar conforme con las exigencias que ella establece y con los derechos que ella garantiza. En consecuencia, tenemos que todos los actos de los poderes públicos y también de los particulares deben resultar conforme con los derechos reconocidos en la Constitución. Entonces decíamos, una de las características del paradigma neoconstitucional es la prevalencia de los principios sobre las reglas. Por otro lado, otra característica del paradigma neoconstitucional es la prevalencia de la ponderación sobre la subsunción. Lo que sucede es que en este ámbito de disposiciones de textura abierta, lo que nos va a suceder con frecuencia es que vamos a encontrar conflictos entre las disposiciones constitucionales. Por ejemplo, la que garantiza el derecho a la libertad de expresión
que supone la posibilidad de transmitir todo tipo de discurso comunicativo, ¿sí? Y por el otro lado, el derecho a la intimidad, ¿correcto? Aquí tenemos un conflicto clásico entre la libertad de prensa y el derecho al honor. Luego vamos a ver un poco cómo se resuelven este tipo de conflictos entre principios garantizados por la propia Constitución. Y en este caso, vamos a ver luego, esto se resuelve por lo que en la doctrina se ha denominado la ponderación, ¿correcto? En aplicación del test de proporcionalidad. Entonces vamos a ver cómo las intervenciones en los derechos deben ser juzgadas a la luz del peso de la misma en relación con el derecho que se pretende satisfacer. Así que otra característica, esta segunda característica del paradigma neoconstitucional es esta prevalencia de la ponderación sobre la subsunción. El juez hace mucho menos el trabajo de mera subsunción de la conducta del supuesto fáctico en la norma y tiene unas exigencias mucho más intensas en relación con la solución de conflictos de controversias relacionadas o que involucran la aplicación de principios. Por otro lado, en el Estado legal hablábamos de la supremacía de la ley, lo que supone que el poder legislativo era en aquel momento concebido como el primer poder del Estado. En el Estado constitucional de derecho moderno, dentro del paradigma neoconstitucional, muy difícilmente podría decirse que el poder legislativo es el primer poder del Estado. El poder legislativo a quien controlan sus leyes. El Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de la ley. Y es más, los jueces en cualquier tipo de procesos, de acuerdo con lo que dice el segundo párrafo del artículo 138, pueden ejercer el control difuso. De modo que sus leyes pueden ser o inaplicadas o declaradas inconstitucionales. Sus decisiones de carácter materialmente jurisdiccional, por ejemplo las relacionadas con las sanciones que imponga por infracción de la Constitución o en procesos disciplinarios o en los procesos de investigación, pueden ser anuladas en sede judicial si es que no se ha respetado el debido proceso. La Corte Interamericana, en el caso del Tribunal Constitucional contra el Perú, del Tribunal Constitucional contra Ecuador, se pronunció sobre vulneraciones de derechos en que incurrió el Parlamento al imponer sanciones a determinados altos funcionarios del Estado. De modo que sus actos y sus decisiones se encuentran sometidos a control, de modo que, pues pareciera que si de omnipotencia hablamos, es mucho más parecido el paradigma neoconstitucional a la omnipotencia judicial que a la omnipotencia del poder legislativo. El problema de fondo es quién controla al que controla a los demás. Si el Tribunal Constitucional es la última instancia del control de legitimidad constitucional de actuación de los órganos, la pregunta que subyace o que queda es ¿quién lo controla a él? ¿Quién controla al controlador? Pues la respuesta está en la propia Constitución. El único control que existe es el control político de la legitimidad constitucional de la actuación de los magistrados del Tribunal Constitucional, que de acuerdo con los artículos 99 y 100 de la Constitución, pueden ser acusados por infracción de la Constitución en el proceso de acusación parlamentaria. Y por último, tenemos un fenómeno de omnipresencia de la Constitución, que supone la posibilidad de proyectar lo constitucional a todo el ordenamiento. Porque si asumimos, como decíamos antes, que la Constitución es una norma jurídica efectivamente, inmediatamente aplicable, efectivamente vigente, y que además no puede ser modificada por el procedimiento legislativo ordinario, entonces necesariamente sus disposiciones deben aplicarse a todos los ámbitos, incluyendo el de las resoluciones judiciales, el de las decisiones legislativas y el de las decisiones políticas, e incluso al de los particulares, mediante lo que se ha denominado el efecto horizontal de los derechos fundamentales, que alcanza no solo las exigencias derivadas de los derechos, alcanzan no solo a los órganos del Estado verticalmente, sino también horizontalmente al resto de los particulares.
el Estado, los órganos del Estado, por ejemplo, la ley no puede resultar discriminatoria. Las conductas de los particulares tampoco pueden resultar discriminatorias. ¿Correcto? Entonces, a esto es a lo que denominamos efecto horizontal de los derechos. En consecuencia, como podrán apreciar, hemos evolucionado de un juez que en el Estado legal era la boca muda que pronunciaba las palabras de la ley, y pasamos a un juez dentro del paradigma neoconstitucional que interpreta la Constitución y que crea derecho en la medida en que opera en los intersticios de lo establecido por el Constituyente. El juez en el Estado legal constituía un poder nulo, no tenía ningún poder, era un mero aplicador. En cambio, el juez en el paradigma neoconstitucional controla la legitimidad de las leyes y de los actos del proceso. Así que tiene una directa responsabilidad en la aplicación y en la garantía de la efectividad de la supremacía de la Constitución. Entonces, si el juez en el Estado constitucional, en el paradigma neoconstitucional, tiene este deber de aplicar directamente a la solución de los casos las disposiciones constitucionales, pues entonces tenemos que resolver el problema sobre cuáles son los criterios que habrán de informar la interpretación que los jueces deben realizar de la Constitución. Porque, decíamos, tienen el deber de aplicar sus disposiciones a la solución de los casos concretos, aun cuando no versen sobre una materia constitucional. Por ejemplo, imaginen ustedes el caso de una persona que ha sido, según su criterio, agraviada por una noticia publicada en un medio de comunicación. El juez, a la hora de decidir que ese medio de comunicación le debe pagar una indemnización, debe tomar en cuenta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información del medio que publicó la noticia. En consecuencia, aún el juez civil, llamado a resolver una controversia como la de si corresponde o no una indemnización, ¿correcto? Ese juez, que no está resolviendo un caso constitucional, también tiene que tomar los derechos fundamentales en cuenta a la hora de adoptar su decisión sobre si corresponde o no una indemnización, porque debe tomar en cuenta si el medio de comunicación que publicó la noticia ejercía o no, y si lo hacía adecuadamente, el derecho a la libertad de información. Así que tenemos aquí que fijar algunos criterios interpretativos de las disposiciones constitucionales. El Tribunal Constitucional ha plasmado en su jurisprudencia algunos criterios que orientan la interpretación de la Constitución. Y ha dicho, por ejemplo, un criterio muy importante que el juez a la hora de resolver debe tomar en cuenta es el principio de unidad de la Constitución. La Constitución debe ser interpretada como un todo orgánico y armónico. Piensen en lo siguiente. Por ejemplo, la Constitución garantiza el derecho a la cosa juzgada, ¿correcto? Es decir, cuando un proceso judicial llegó a la última instancia, las partes tienen derecho a que lo decidido sea definitivo y no pueda modificarse, ¿correcto? Pero simultáneamente, la propia Constitución garantiza también la procedencia del amparo cuando en las resoluciones judiciales se hubiese vulnerado el debido proceso. En consecuencia, y uno de los requisitos de procedencia del amparo contra resoluciones judiciales es justamente que se trate de una resolución judicial firme. Entonces, pareciera que existe una antinomia dentro de la propia Constitución. Por ejemplo, la Constitución garantiza en el 2.1 el derecho a la vida y en el 140 introduce la pena de muerte. Si estos artículos se fueran interpretando aisladamente, pues llegaríamos a la conclusión de que la Constitución es un mar de contradicciones insolubles. Aquí, ha dicho el tribunal, debe adoptarse un criterio de interpretación armónica en conjunto de las disposiciones constitucionales. Por ejemplo,
y en esta temporada en la que existe un intenso debate en relación con las resoluciones de los órganos electorales, el artículo 142 de la Constitución establece que no procede la revisión judicial de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Ahora bien, de la disposición de la disposición del 142 lo que dice es no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. De esta disposición pueden derivarse al menos dos interpretaciones posibles. Uno, no procede ningún tipo de revisión judicial y tampoco el amparo. O dos, lo que quiere decir cuando dice que no procede es que no procede la revisión en el sentido de que no proceden mecanismos impugnatorios de las decisiones del jurado, pero que naturalmente debe admitirse el amparo por cuanto es un mecanismo de tutela de los derechos fundamentales que decimos que obliga al conjunto de los órganos del Estado. Una interpretación contraria del artículo 142 supondría que las resoluciones del jurado no las controla nadie y en consecuencia en ese ámbito podrían vulnerarse derechos sin remedio. Una interpretación que, de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, carece de sentido constitucional. En consecuencia, un primer principio interpretativo es el de unidad de la Constitución. La Constitución no puede ser leída como un conjunto de disposiciones separadas, sino como un conjunto armónico. El segundo principio que el Tribunal ha reconocido de interpretación de la Constitución es el principio de concordancia práctica. Ha dicho el Tribunal que toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta optimizando su interpretación sin sacrificar ninguno de los dos principios que se encuentran. Esto es decir, si existe un conflicto entre dos principios, la solución correcta es aquella que armonice de la mejor manera esos principios sin suprimir ninguno de los dos. Por otra parte, el Tribunal Constitucional también ha hablado del principio de corrección funcional. Exige que los jueces constitucionales, al realizar la labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias atribuidas por la Constitución a los órganos. Por ejemplo, mucha polémica generó la decisión del Tribunal Constitucional en el expediente 791-2014, proceso de amparo, la decisión del Tribunal de designar en ejecución de sentencia a un fiscal supremo. La nueva conformación del Pleno declaró la nulidad de esa resolución. ¿Y cuál fue el fundamento de la nulidad? Pues el fundamento de la nulidad fue precisamente el de que la función de designar a los jueces y fiscales es una función que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en consecuencia, la función del tribunal no podía exceder su ámbito, que es el de controlar la legitimidad de la actuación del Consejo, pero sin invadir su función, que es la de designar a los fiscales. En consecuencia, una decisión en la que el juez constitucional designa a un fiscal supone una decisión que no respeta este principio de corrección funcional por cuanto desnaturaliza las funciones constitucionalmente atribuidas a los diferentes órganos constitucionales. Por otro lado, tenemos el cuarto principio de interpretación constitucional. Hasta aquí recogíamos los de unidad de la Constitución, concordancia práctica y corrección funcional. El principio que ha denominado el tribunal de función integradora. El producto de la interpretación, las normas derivadas de la interpretación de las disposiciones, solo podrán ser consideradas como válidas en la medida que contribuyan a integrar y pacificar el ordenamiento. Esto es decir, la interpretación constitucional debe constituir un proceso que colabore a la resolución armónica de los conflictos de interpretación constitucional. Y por último, debe tomarse en cuenta el principio de fuerza normativa de la Constitución. La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, lo que supone el deber de proyectar sus exigencias, como decíamos antes, al conjunto de los ámbitos.
Ahora bien, el papel de la interpretación de los jueces no se agota en la mera interpretación de las normas de conformidad con la Constitución. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución les añade un deber sumamente relevante. ¿Cuál es el de interpretar los derechos de conformidad con las obligaciones internacionales que sobre derechos humanos hubiese adquirido el Estado peruano? Esto es decir, los jueces tienen el deber de interpretar las disposiciones y los derechos de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos y también de conformidad con las disposiciones que hubiesen adoptado los órganos jurisdiccionales supranacionales cuya competencia el Estado hubiese reconocido, que en el caso del Perú son dos. En el ámbito americano, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, los órganos del sistema interamericano, y en el ámbito universal, en el ámbito de Naciones Unidas, la competencia ha reconocido la competencia contenciosa del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estos dos órganos pueden recibir denuncias de particulares, de ciudadanos peruanos, respecto de la vulneración de derechos reconocidos en sus respectivas convenciones. Hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en el caso de los órganos del sistema interamericano, y de los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales en el ámbito de Naciones Unidas. ¿Correcto? Los jueces tienen el deber de interpretar las disposiciones y los derechos en el ámbito interno de conformidad también con esos pronunciamientos, aun cuando el Estado peruano no haya sido parte en ese proceso. Por ejemplo, supongamos este proceso civil del que hablábamos antes, que involucraba el derecho a la libertad de expresión, ¿correcto? El juez que decida esa controversia tiene que tomar en cuenta lo decidido en relación con el derecho a la libertad de expresión en el caso Olmedo Bustos contra Chile respecto del tema de la proyección de la película La Última Tentación de Cristo. ¿Sí? El criterio adoptado sobre el contenido del derecho a la libertad de expresión por la Corte Interamericana en el caso Olmedo Bustos contra Chile resulta un criterio exigible que debe ser seguido por los jueces nacionales en la interpretación de los derechos en el ámbito de los procesos que son de su conocimiento. Así que tenemos no solo el deber, los jueces tienen no solo el deber de interpretar de conformidad con la Constitución, sino también con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que involucran, por cierto, las decisiones de los órganos jurisdiccionales supranacionales. Muy bien, hemos visto hasta aquí cómo hemos transitado del Estado legal al Estado constitucional, el papel de los jueces dentro de ese contexto, la naturaleza de la interpretación constitucional y su deber de interpretación de conformidad con los tratados, y realizaremos ahora un análisis del último de los problemas que nos proponíamos abordar, que se relaciona con los tipos de disposiciones con las que se encuentran los jueces en la Constitución. La Constitución cuenta con diferentes tipos de disposiciones. Algunas tienen carácter de regla. ¿Cuáles disposiciones constitucionales tienen carácter de regla? Aquellas que tienen un supuesto fáctico y una consecuencia que puede ser seguida 100% a todo o nada. Por ejemplo, ¿qué disposición tiene carácter de regla? Para ser presidente de la República hay que tener como mínimo 35 años. Una disposición de esta naturaleza no tiene opciones interpretativas. Una opción, o bien el candidato tiene 35 años y puede ser candidato a la presidencia, o bien no tiene 35 años y en consecuencia no puede ser candidato a la presidencia. Esta disposición constitucional tiene un horizonte muy claramente establecido, que puede ser seguido o infringido, pero de modo total. Entonces, una disposición de esta naturaleza tiene carácter de regla. Por otro lado, y esto ya lo esbozábamos en el curso de esta presentación,
existen otras disposiciones que no tienen ese nivel de determinación, sino que tienen un nivel de indeterminación mucho mayor, que son las relacionadas con los derechos fundamentales, que son normas que tienen carácter de principios. Respecto de los que la doctrina ha dicho, siguiendo la doctrina alemana, siguiendo a Robert Alexy básicamente, que constituyen mandatos de optimización. Mientras que las reglas pueden ser seguidas todo o nada, los principios son mandatos para ser realizados en la mayor medida posible de acuerdo con las condiciones fácticas y jurídicas que el caso ofrezca. En consecuencia, tenemos normas con carácter o disposiciones con carácter de regla y otras disposiciones con carácter de principio. Por último, la Constitución tiene lo que se denomina también directrices constitucionales. Pautas de que algo debe ser hecho, pero que el constituyente no desarrolla cómo hacerlo. Por ejemplo, el constituyente estableció que el Estado peruano es unitario y descentralizado. En consecuencia, el legislador debe aprobar una norma legal que desarrolle el proceso de descentralización. Lo que el constituyente no dice y deja librado al criterio del legislador es cómo desarrollar el proceso de descentralización. ¿Qué competencias son las que debe descentralizarse? ¿Cuál es la magnitud, cuál es la intensidad del proceso de descentralización que debe llevarse a cabo? Nada de esto ha sido previsto por el legislador. El legislador dice, el Estado tiene que ser, es un Estado unitario y además tiene que ser descentralizado. Tiene que haber un proceso de descentralización. La inexistencia del proceso de descentralización supondría una forma de inconstitucionalidad por omisión. Es decir, en cuanto el legislador omite regular algo, esa omisión constituye una omisión que afecta la estructura diseñada por la Constitución. Otro ejemplo de directriz es la protección contra el despido arbitrario a la que se refiere el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 dice que debe existir protección contra el despido arbitrario. Lo que el constituyente no dice es en qué consiste esa protección. ¿Consiste en el pago de una indemnización? ¿Consiste en la reposición del trabajador en su puesto de trabajo? Es algo que el constituyente ha dejado abierto al criterio del legislador. En consecuencia, el legislador debe concretar esa directriz y lo que no puede es no establecer ninguna protección. Una vez más, como en el caso anterior, la ausencia de protección supondría una inconstitucionalidad por omisión. En lo que no está establecido por el constituyente es cuál debe ser la naturaleza de la protección. En consecuencia, decíamos, tenemos diferentes tipos de disposiciones constitucionales. Los principios, que constituyen mandatos de optimización, y las reglas, que constituyen, como decíamos antes, mandatos definitivos. Los principios, las normas relacionadas con derechos fundamentales, se aplican por ponderación. Decíamos, a la hora de resolver una controversia aplicando una disposición relacionada con un derecho fundamental, debemos realizar alguna forma de ponderación entre los valores que subyacen a esa controversia. Mientras que las reglas se aplican por subsunción. Tenemos aquí un diferente efecto en relación con la aplicación de los principios respecto de la aplicación de las reglas. La doctrina ha discutido si es que en realidad existen diferencias cualitativas entre los principios y las reglas. Hay en esto diferentes corrientes doctrinarias. Por ejemplo, Alexy sostiene que entre los principios y las reglas existe una diferencia cualitativa, que son normas cualitativamente distintas, que los
principios son un tipo de norma diferente de las reglas. ¿Y por qué son diferentes? Por cuanto las reglas son mandatos definitivos que pueden ser llevados a cabo o infringidos por completo, sin que existan términos medios. Mientras que los principios constituyen mandatos de optimización, decíamos, estándares para ser alcanzados en la mayor medida posible de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas. Frente a esta posición, existen otra en la doctrina que sostiene que en realidad entre los principios y las reglas no existe una diferencia ontológica, es decir, no son dos cosas distintas, sino que en realidad se trata de disposiciones constitucionales con distinto grado de concreción, ¿correcto? Es decir, lo que existe es una especie de gradación donde las disposiciones constitucionales que tienen un mayor grado de concreción son las reglas y donde las que tienen menor grado de concreción son los principios. Independientemente de cómo sea concebida esta cuestión, lo cierto es que existen diferencias en la resolución de los conflictos entre los principios y las reglas. Veamos un poco esta cuestión. En el caso de los conflictos entre reglas, tienen dos mecanismos de solución. El primer mecanismo de solución entre dos reglas, por ejemplo, una que establece que existe una establecida en una norma general que dice que determinada actividad puede realizarse hasta las 19 horas. Por ejemplo, el comercio de las discotecas, las discotecas pueden realizar su actividad comercial hasta las 2 de la mañana. Supongamos que esta norma de ámbito municipal conviva con una ley nacional que regule, hipotéticamente, en la cuestión de las discotecas, ¿correcto? Entonces, si un acuerdo de consejo regula el tema de los horarios y la ley lo regulara hipotéticamente, de un modo diferente, digamos, autoriza que funcionen hasta la 1 de la mañana, aquí tenemos una antinomia entre pueden funcionar hasta las 3 y pueden funcionar hasta la 1, que son disposiciones que tienen carácter de regla. ¿Cómo se resuelve una controversia de esta naturaleza? Pues eliminando una de esas dos reglas que provocan la antinomia, ¿correcto? Si la norma A dice que está permitido lo que la norma B dice que está prohibido y ambas tienen carácter de regla, entonces la primera solución sería eliminar una de las dos. La pregunta es, ¿y cuál vamos a eliminar? Pues bien, para esto existen unos criterios específicos. La norma superior prevalece sobre la norma inferior. La norma posterior prevalece sobre la norma anterior. La norma especial prevalece sobre la norma general. En el ejemplo que poníamos, si se trata de un acuerdo de consejo y de una ley, aquí existe una diferencia jerárquica. Entonces, esta cuestión debe resolverse en principio por aplicación del principio de jerarquía. Y en consecuencia prevalece la norma superior sobre la norma inferior. Y en consecuencia está permitida la actividad de las discotecas hasta la 1. ¿Correcto? Esta decía hasta las 3, esta decía hasta la 1, esta es la de rango superior, en consecuencia debemos resolver la antinomia entre las dos reglas eliminando una de ellas. Ahora bien, existen casos en los que el conflicto entre reglas no puede resolverse de este modo. Piensen ustedes, por ejemplo, el reglamento escolar que establece que los alumnos deben mantenerse en el aula y no pueden salir de ella, salvo en los recreos, ¿no? El deber de permanecer en el aula. Paralelamente, existe un reglamento también de defensa civil que establece que en caso de emergencia, todos el personal y los alumnos deben abandonar la escuela. En consecuencia, si se produce una alarma durante las horas de clase, tenemos un conflicto entre el deber de no salir del aula y el deber de evacuar la escuela. Ahora bien, lo que parece bastante claro es que este conflicto no se soluciona ni eliminando el deber de no salir del aula, que en principio es razonable, ni eliminando el deber de no salir en caso de emergencia. Este segundo conflicto de reglas se soluciona de un modo distinto que el primero. En este caso se soluciona introduciendo una excepción en la primera regla respecto de la segunda. Entonces,
la primera regla, cuando se produzca un conflicto de esta naturaleza, la primera regla debe ser interpretada en el sentido de que está prohibido salir del aula, salvo en caso de emergencia, en cuyo caso habrá que abandonarla, ¿correcto? Entonces, al hacer este salvo, lo que estamos introduciendo es un mecanismo para la solución, para la solución de este tipo de conflicto, que es introducir en una de las reglas una excepción relacionada con la anterior. Estos son los dos mecanismos para los conflictos entre reglas. Los conflictos entre principios, en cambio, no se suelen, digamos, cuando existe un conflicto entre dos derechos fundamentales, por ejemplo, decíamos, entre el derecho a la libertad de religión y el derecho a la libertad de tránsito, este conflicto no se resuelve ni suprimiendo el derecho de creencia y de participación en los actos del culto de quienes profesan la religión, ni suprimiendo el derecho a la libertad de tránsito de los que transitan, sino que habrá que adoptar una interpretación que, siguiendo los criterios que planteábamos antes, optimice el mejor resultado para esos derechos. Y cuando exista una controversia en la que se encuentren en conflicto, por ejemplo, la que suscita el establecimiento, la ubicación de rejas en la vía pública, ¿correcto? ¿Cuál es la finalidad de las rejas? Pues las rejas persiguen favorecer se establecen como una forma de medida de control que favorezca la seguridad ciudadana. Pero claro, el establecimiento de la reja supone también una restricción para el derecho a la libertad de tránsito. El Tribunal Constitucional ha dicho sobre este problema de las rejas que el establecimiento de rejas en la vía pública no resulta contrario a la Constitución, siempre y cuando las rejas respeten tres principios. Uno, no se encuentre en vías principales, esto es decir, no se puede poner una reja en la avenida Javier Prado. Dos, no pueden ser impedimentos absolutos, es decir, por ejemplo, una reja cerrada con un candado sin que haya nadie que la abra, porque imaginen ustedes que puede pasar ambulancias o bomberos o haber necesidad de evacuación de esa zona y tiene que haber la posibilidad de que se abra esa reja y se supere el impedimento. En consecuencia ha dicho, no pueden ser impedimentos absolutos. Y tres, tienen que tener licencia municipal. ¿Y por qué tienen que tener licencia municipal? Porque los alcaldes son gerentes del desarrollo de la ciudad y en consecuencia, si cierro esta vía, el alcalde tiene que tener en mente cómo se va a producir el movimiento de la ciudad si esto se encuentra cerrado. ¿Correcto? Es decir, tiene que ver cómo va a fluir el tráfico, cuáles deben ser las manos de las calles y cómo se va a organizar medidas para la evacuación de personas, para la asistencia de personas, para la atención de siniestros. En consecuencia, el establecimiento de rejas exige que se reúnan conjuntamente estos requisitos, que no sean vía principal, que no sean un impedimento definitivo y que tengan licencia municipal. ¿Correcto? Entonces, los conflictos entre principios, cuando existe una tensión, por ejemplo, entre el derecho el principio relacionado con la seguridad ciudadana y el derecho a la libertad de tránsito, se resuelve. ¿Y cómo saber si una intervención en la libertad de tránsito es desproporcionada o no? ¿Correcto? Pues bien, esto se resuelve, decíamos, no del modo como resolvíamos los conflictos entre reglas, eliminando una de ellas o introduciendo una excepción de una respecto de la otra, sino por medio de la ponderación. Por medio de la ponderación. Lo que nos resta por decidir es, al menos muy sumariamente, cómo resolver estos conflictos o cómo resolver estos conflictos entre principios, es decir, cómo opera el test de proporcionalidad, qué elementos debe tomar en cuenta. La doctrina ha sostenido que, básicamente a partir de los desarrollos teóricos presentados por Robert Alexy, que la ley de la ponderación. ¿Y qué dice la ley de la ponderación? Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de restricción de un principio, tanto mayor tiene que ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro.
Piensen ustedes, lo que quiere decir esta ley de la ponderación es, cuanto más intensa sea una restricción, mayor debe ser lo que se gane como consecuencia de esa restricción. ¿Se entiende? Hablábamos recién del conflicto entre el principio relacionado con la seguridad ciudadana y el tema de la libertad de tránsito en el caso de las rejas. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que le ofrece el establecimiento de una reja a la seguridad ciudadana? Pues es cierto que las rejas suponen un mecanismo de control de las personas o los vehículos que ingresan, por ejemplo, en una urbanización. Pero podríamos convenir en que es un nivel de satisfacción bastante bajo el que ofrece respecto de la seguridad ciudadana. No ofrece una gran garantía de seguridad el establecimiento de la reja. Entonces, por un lado, claro, ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo determinar si el nivel de satisfacción del principio relacionado con la seguridad ciudadana es alto, leve o medio? Pues en la doctrina hay una inmensa discusión sobre si este mecanismo resulta en realidad satisfactorio. Es decir, ¿es un mecanismo racional o los jueces deciden arbitrariamente qué cosa es leve, qué cosa es medio, qué cosa es grave? Yo sí creo que la ponderación es todo lo razonable que el derecho puede ofrecer. Tengan ustedes presente que los jueces no operan con matemáticas, no trabajamos con 2 unidades. Si usted adiciona a 2 unidades otras 2 unidades, en todos los casos, necesariamente va a tener 4 unidades. Pero esto que funciona así en la matemática no funciona igual en el derecho. El derecho tiene zonas grises, opiniones, matices, por eso el tribunal trabaja en tratar de esquematizar, de uniformar principios de interpretación y criterios interpretativos que deban ser seguidos por los jueces inferiores para tratar de garantizar algún nivel de predecibilidad de las decisiones. Yo sí creo que la ponderación, aun cuando tiene un margen muy importante para la apreciación y eventualmente para la subjetividad, sí ofrece una herramienta razonable. Lo cierto es que, en mi opinión, el derecho a la seguridad ciudadana con el establecimiento de rejas se favorece de un modo bastante leve. Entonces, ¿de qué dependerá la legitimidad del establecimiento de las rejas? Pues de la magnitud de la restricción que suponga la libertad de tránsito. Si supone una restricción grave de la libertad de tránsito, porque por ejemplo está cerrada con un candado, entonces tenemos un nivel de satisfacción leve del principio relacionado con la seguridad ciudadana y una restricción grave del derecho a la libertad de tránsito. En consecuencia, en este ejemplo hipotético que estamos haciendo, debe prevalecer el derecho a la libertad de tránsito por sobre el principio relacionado con la seguridad ciudadana y en consecuencia habría que remover esa reja. ¿Se entiende? La idea del test de proporcionalidad es la de que debe tomarse en cuenta el nivel de satisfacción del principio interviniente, aquel que restringe el derecho, en este caso las rejas que restringen la seguridad, que pretenden favorecer el derecho a la seguridad ciudadana, versus la restricción que suponen en el derecho a la libertad de tránsito, que es el principio que en este caso juega en sentido contrario. Entonces, habiendo determinado la magnitud de la restricción de uno y el nivel de satisfacción del otro, podremos determinar por medio de la ponderación cuál es el principio que debe prevalecer en un determinado conflicto, en un determinado caso. De modo que, como podrán apreciar, los jueces tienen en el Estado constitucional y democrático de derecho, en el paradigma neoconstitucional, una serie de muy importantes responsabilidades como la que supone la garantía de la efectividad de la supremacía de la Constitución y de la vigencia de los derechos fundamentales. Y este ejercicio debe ser realizado con la máxima prudencia, por cuanto no solo se encuentra en juego los derechos de los ciudadanos, sino también el correcto funcionamiento del sistema democrático
sin que se pierda el balance con los demás poderes del Estado. Por lo tanto, estos son los temas que habremos de abordar en este primer módulo de principios y derechos constitucionales de la magistratura, y al respecto, en el aula virtual podrán encontrar una serie de lecturas orientadas en relación con estos problemas que aquí hemos planteado. Los invitamos a que estudien, a que revisen aquellas lecturas, participen del foro y que tengan mucho éxito en los controles de lectura que se habrán de aplicar a lo largo de este diplomado. Muchísima suerte. Gracias.